Bien, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde nos piden de vuelta calcular el volumen, pero a partir de estas superficies que tenemos acá? Bueno, como primera instancia, como lo que decimos siempre, tratar de dibujar lo que tengamos enfrente. Entonces, por ejemplo, fíjense que la primera superficie, si ustedes observan, esto si nosotros estuviéramos en el plano, estaríamos hablando de una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. En el espacio, como eso también es válido, pero como z, digamos, es una variable libre, entre comillas porque no aparece, lo que vamos a tener es que estamos ante un cilindro de radio 1 y centro 0, 0. Eso sería un poco la idea. Entonces, en ese caso, esto es la primera parte, supongamos que le llamamos superficie 1. Después, z es igual a menos i. ¿Qué tenemos en z es igual a menos i? Bueno, en este caso estamos ante un plano, ¿sí? Esto es el plano z es igual a menos i. Para dibujarlo lo que nos conviene es tratar de usar las trazas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la intersección con z igual a 0? Z igual a 0 es el plano del piso, ¿no? Esto nos va a quedar como 0 es igual a menos i, lo cual también obliga a que i sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, z0 e i0 lo que hacen es que nuestro plano, ¿sí? En este caso nuestra variable x es libre, por lo tanto, la traza, digamos, del plano sería sobre el eje x. ¿Sí? Vamos forzando z0, i0 y x es libre. Entonces, todo este eje es el que vemos desde acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la intersección con x igual a 0? Bueno, acá estamos hablando del plano de x del fondo. Acá tenemos z es igual a menos i, con lo cual en el plano zi estamos ante esta función que es como lo contrario de la función identidad, pues z es igual a menos i. Y luego la intersección con i igual a 0, eso lo que nos dice es que estamos ante el plano del fondo, z es igual a 0 también, porque z es igual a menos 0, con lo cual queda z es igual a 0. Y en ese caso lo que tenemos es que la variable libre, ¿sí?, vuelve a ser la variable x. Entonces, lo que ustedes ven en este caso, ¿sí?, es que, digamos, vamos a tener, por ejemplo, una de las trazas es esto, y después z es igual a menos i, que sería el otro, o digamos el techo, digamos, de la región. ¿Sí? El plano vendría en ese sentido. ¿Okay? Entonces vendría a ser, digamos, un plano en este sentido, para que se entienda un poco el dibujo. Entonces es como si nosotros, y aparte, si nosotros lo cortáramos a esto, ¿sí?, digamos, si lo dibujáramos en perspectiva tendría este aspecto, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos parte de una cuña superior, ¿sí?, y luego tenemos la parte inferior, ¿sí?, del problema. Entonces, eso es un poco lo que va ocurriendo en este caso. Fíjense, en definitiva, digamos, ese es el plano que queremos, ¿no? Entonces, digamos, si queremos calcular el volumen, algo que se podría hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Supongamos que lo dibujamos desde arriba, ¿sí?, desde lo que sería el plano z igual a 0. Nosotros habíamos dicho que en el plano z igual a 0, nuestro borde... ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, tenemos dos regiones bien distintivas de lo que sería el plano, donde tenemos este techo, el plano y el piso que sería z0, y luego el orden se invierte cuando vamos al otro sentido. Entonces, en este caso es importante para que la integral no nos quede nula. ¿Sí? Justamente lo más probable en este tipo de casos es que uno está integrando una región positiva, una región negativa, que son exactamente iguales, y el volumen va a quedar 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, más i de este lado, después tenemos más x de este otro lado, ¿sí?, el eje z. ¿Qué habíamos dicho? Que en el eje z igual a 0, ¿sí?, vamos a tener i igual a 0, que era la traza de la función. Y por otro lado tenemos el cilindro de radio 1 y centro 0, 0. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos regiones bien distintivas. Por un lado, la región 1, si quieren, que es la inferior, con z menor que 0, donde vamos a tener el techo. Por ejemplo, en este caso el techo va a ser la función menos i, y el piso es 0, con 1.
Después vamos a tener, acá lo que nos conviene es pasar a coordenadas cilíndricas, ¿ok? Más sencillo. Entonces vamos a tener que R va a estar entre 1 y 0, ¿sí? Fíjense que es una circunferencia, y pi, tita, perdón, va a estar entre pi, entre 2pi y pi. ¿Sí? Pasando a coordenadas cilíndricas, que nos va a quedar que R coseno de tita nos va a quedar con X, R seno de tita nos va a quedar con y Z nos queda como Z. En definitiva acá, esto lo reemplazamos por menos R seno de tita y ahí queda la integral. Esa sería la parte 1. Después viene la parte 2, que es todo esto. ¿Sí? Acá el orden se invierte, porque fíjense, en la parte 2 lo que pasa a ser nuestro techo pasa a ser menos i, nuestro piso pasa a ser menos i, entonces vamos a tener menos r seno de tita, menos i, menor o igual a z, menor o igual a 0, perdón, menor o igual a z, y esto a su vez es menor o igual a 0. Luego r sigue estando entre 1 y 0, y tita va a estar entre 0 y pi. Entonces, y de vuelta al jacobiano, la transformación en ambos casos, como esto es una transformada normal, sigue siendo r. Entonces vamos a tener el volumen total va a ser volumen 1 más volumen 2. Esto lo que nos va a quedar es la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y menos r de seno de tita de r, diferencial z, diferencial tita, diferencial r, más lo mismo del otro lado, entre 0 y 1, entre 0 y pi, entre menos r seno de tita y 0 de r diferencial z, diferencial tita, diferencial r, ¿no? Y con eso ya lo pueden ir resolviendo sin problemas.